Bienvenidos sean, y este programa se está transmitiendo en este momento simultáneamente por Facebook. El chat ya está abierto, ya veo que ya comenzaron a mandar los primeros mensajes, pero déjenme primero presentar a nuestro primer invitado, y realmente tenemos el gusto de estar aquí el día de hoy con el señor Ramin Shazami, director de Plan Internacional Perú. Ramin, bienvenido. Muchas gracias. El tema creo que nos une para un diálogo profundo sobre este tema. Yo comentaba anteriormente con el doctor Ramin de que ya es el momento de comenzar a hablar no tanto ya de diagnóstico, sino de crear una capacidad de acción y de respuesta, porque esto es lo que realmente se necesita, articulando y estableciendo roles y responsabilidades muy claras. Básicamente para tu saludo inicial. Muchísimas gracias. Bueno, desafortunadamente que estamos teniendo este diálogo alrededor de una temática que es bastante difícil y complicado de hablar. Violencia contra las niñas y los niños, pero especialmente las niñas y las adolescentes. Como tú dijiste, tenemos bastantes estadísticas, diagnósticos de lo que está pasando. Hay más de una niña que está víctima de violación cada día en Perú. Hay más de 3.000 niñas menores de edad que han tenido bebés. 3.000, imaginen qué significa tenemos víctimas de violencia física y psicológica. Gracias a los amigos de Facebook que también están participando. Nosotros vamos a ir al chat, pero antes queríamos hacer esta esta pregunta a Ramin, porque todos quieren entender qué está haciendo Plan, porque sabemos que una de las prioridades de acción está fundamentalmente vinculada a la atención a la niña adolescente. Cuéntanos un poco cómo y en qué forma se está desarrollando esto, para hacer un paralelo de qué también podemos potencializar nosotros en términos de este trabajo. Vale. Bueno, yo pienso que es importante empezar con lo que hacemos en todo el mundo como Plan Internacional. Nosotros sí tenemos un enfoque de derechos de la niñez y igualdad para las niñas. Y esa segunda parte de nuestro propósito es lo que nos permite hacer acciones en esta línea de trabajo muy fuerte. Estamos en 71 países en el mundo y Perú es uno de estos países. Entonces tenemos experiencias en muchas partes del mundo, incluyendo en América Latina, Central y América del Sur. Lo que es importante entender también, en Plan nosotros estamos impulsando algo que llamamos el movimiento por ser niña. Este salió porque uno de nuestros directores, la directora de Plan en Alemania, se fue a India y vio una niña durante un día de la semana y la preguntó, ¿por qué no estás en las escuelas? Y la niña respondió, porque soy una niña. Y esta era su respuesta. Con este mensaje nosotros empezamos a analizar la situación de las niñas en todos los países donde trabajamos y nos damos cuenta que en realidad la situación es grave en casi todos los países. Que las niñas no tienen las mismas oportunidades, son víctimas de violencia, de abuso sexual, de discriminación. Y estamos mirando en estadísticas que usted dijo esta mañana. Entonces, ¿qué estamos haciendo como Plan? Tenemos diferentes programas y proyectos enfocados a las niñas. Un área es protección y prevención de violencia contra las niñas. Tenemos un proyecto que se llama Ciudades Seguras. Este proyecto estamos implementando en 7 países, 7 ciudades, y Lima es una de esas ciudades. ¿Y en qué parte de Lima? Estamos en Caraballo. En Caraballo. Con este proyecto, exacto. Y este proyecto lo que busca es cómo la ciudad puede tener espacios públicos seguros para las niñas. A nosotros nos gustaría documentar este tipo de experiencias que evidentemente la Agencia de Noticias de la Infancia va a ser un factor importante para elevar estas buenas prácticas. Exacto. Perdón. Y hicimos una línea de base que mostró que la mayoría de las niñas no se sienten seguras ni en su hogar y aún más y menos en lugares públicos. Y en el transporte público tampoco no tienen este sentimiento de seguridad.
Entonces estamos trabajando con Municipalidad de Caraballo para ver qué acciones a nivel gubernamental, sociedad civil, líderes comunitarios podamos tomar para cambiar este pensamiento y esta sensación y la realidad de inseguridad de las niñas. Eso es uno de los proyectos que tenemos. Claro, a nosotros una niña tiene que tener derechos más específicos y tiene que ser didácticamente mejor enfocado y entendido por ellas mismas, ¿no? Sí. Y yo felicito por esto, porque esto creo que tendría que entrar dentro de, no solamente de un currículum, sino también dentro de una práctica que debería ser más permanente dentro de la cultura, sí, como parte de una acción preventiva también, ¿no? Totalmente. Lo que es necesario es prevención, es que también un cambio de actitudes y comportamientos. ¿Y qué influencia tienen en este momento en su trabajo, por ejemplo, con un Ministerio de Educación? ¿Hay alguna articulación para que esto entre como parte de la currícula? Claro. ¿Hay algún sector que está interesado en ver lo que se está haciendo? Sí, bueno, nosotros trabajamos con el Ministerio de Educación, con MIDIS, con MIMP, con el Ministerio de Salud, para articular todo lo que hacemos. Y aún más, tratamos de trabajar muy cercano con gobiernos regionales y municipales, porque allá es donde en realidad uno se da cuenta de qué es necesario hacer. Y lo que hacemos nosotros como organización internacional es tener proyectos que muestran que es posible. Pero para ampliarlo es necesario que el gobierno tome las mejores prácticas, evalúenlos y miren cuáles quieren incluir en sus políticas y en sus programas y proyectos. Ahora, aquí ya me están preguntando, porque enseguida vamos a pasar al chat. Yo sé que ustedes quieren ver por lo menos algunas ideas, pero fundamentalmente me están preguntando, aparte de felicitarlos por el trabajo, evidentemente lo de Caraballo es una área de acción intensiva. ¿Cómo hacen ustedes para generar un área de replicación o de influencia? Porque no se puede crear un modelo que quede ahí. O sea, ¿el Estado es suficientemente aliado como para poder replicar estas experiencias? Bueno, en este proyecto específico que es con Municipalidad de Caraballo, sí estamos involucrados mucho. Pero como tú dices, tenemos que ampliar esto. Y esto es, tenemos que mostrar resultados que permiten una ampliación a nivel más amplio. El Estado, mira, yo he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes países y con la organización que tenemos estamos 70 países. Lo que hemos visto es que en Perú hay apertura, pero falta esta coordinación necesaria y esta atención muy específica a la niñez. Me preguntan acá, ¿cómo evalúas tú? ¿Qué es lo que realmente se debería hacer, por ejemplo, frente a esta situación de violencia contra violencia? Es evidente que se está violando y se está una niña diariamente. O sea, ¿cómo hacer, por ejemplo? Esto es una cosa concreta. ¿Qué desde tu experiencia, qué es lo que se podría hacer inmediatamente para poder, desde una responsabilidad de la sociedad civil y desde el Estado, cuál sería tu visión para poder detener esto? Yo estoy tratando de responder las inquietudes de ustedes para después leer las preguntas específicas. Yo pienso que una de las cosas que especialmente el Estado puede hacer es cerrar esta brecha de impunidad. Muchas de las víctimas no tienen acceso a procesos judiciales que permiten cerrar esta brecha. No tienen acompañamiento suficiente. O sea, concretamente de los 406 casos que han entrado en la Corte Suprema por violación sexual, solamente 60 condenas. Exacto. O sea, no hay una aceleración ni atención a estas cosas para poder dar un ejemplo que se está haciendo respetar la ley, ¿no? O proteger. Exacto. Entonces, yo pienso es una cosa urgente que el Estado podría invertir y yo pienso que eso va a hacer mucho para las otras personas, ejemplos para las personas, que justicia es lo que estamos buscando en Perú. Ahora, el otro tema, por ejemplo, 35% de los adolescentes de 12 a 17 años ha sido víctima de algún tipo de acoso o violencia sexual. Y esto es cifra que ha dado el propio Ministerio de Educación. Exacto. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Qué se debe hacer inmediatamente? Porque
porque hay que pasar de la estadística, ¿no? Exacto, hay que pasar de estadísticas, pero como yo te dije, mira, algunas cosas uno puede hacer en corto plazo y otras cosas necesitan atención en mediano y largo plazo. Y esta atención a mediano y largo plazo es lo que es difícil, pero es sumamente importante. Lo que nosotros tenemos que trabajar es que los niños y las niñas sepan cuáles son sus derechos al principio y sepan cómo protegerse, que tengan espacios seguros, que tengan familiares, pero no solamente familiares, pero que muchas de las violaciones pasan en el hogar, pero tengan también otros soportes afuera de sus hogares, afuera de sus casas. Y eso es porque es tan importante educación en las escuelas, que tengan en currículum estas temáticas y puedan hablar de violencia, pueden hablar de cómo protegerse, pueden hablar de qué pueden hacer, dónde pueden ir, dónde pueden conseguir apoyo. La justicia no es la única cosa que tenemos que hacer, pero sí es muy importante. La otra cosa que las personas también dijeron es educación integral. Entonces, enseñar a los niños y niñas, adolescentes de su sexualidad, de cómo protegerse, eso es súpermente importante también. Y nosotros en Plan tenemos proyectos en escuelas en Piura, en Cusco, aquí en Lima y en Loreto en esta temática. Derechos sexuales, derechos reproductivos y cómo protegerse. Esto es muy, muy importante. Yo pienso, estas son las cosas que nosotros como sociedad podemos hacer. Y yo diría que cada persona en su familia. Nosotros en nuestras familias tenemos que tomar espacio, momentos para discutir esas cosas. Son temáticas que son complicadas, que muchas veces no tocamos. Pero yo pienso que es muy importante hablarlo, porque también nosotros no tenemos solamente nuestra familia nuclear. Tenemos sobrinos, tenemos abuelos, abuelas, tenemos familias extendidas. Y algo puede ser que está pasando en otros miembros de la familia extendida. Y cuando abrimos el espacio, cuando discutimoslo, yo pienso que ponemos en luz en dónde potencialmente pueden ser problemas. Yo digo esto porque también la responsabilidad clara es del gobierno para contestar, responder, proteger. Pero también nosotros, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad a nivel personal, familiar en la sociedad.